No sé si recuerdan, cuando nos reunimos estaban los resultados pues, con la red de CIATA directamente, con la red, digamos, de alta calidad de ciudadanos científicos, o la red 0.8, los sensores con correlación mayor a 0.8, y faltaban la red de ciudadanos completa. Entonces ya esos resultados están y son bastante interesantes. Todavía no he hecho pues un análisis como muy detallado de ellos. Espero esta semana sentarme a escribir sobre esos análisis, porque los resultados son la verdad bastante interesantes. En general, son muy similares los resultados utilizando las dos configuraciones de ciudadanos científicos, y ambas configuraciones mejor que CIATA. Pero hay algunas estaciones donde claro, utilizando la red de 0.8, la red completa, son mejores o peores. Entonces voy a empezar a mirar bien cuáles son las estaciones y cómo hacer todo ese análisis detallado. Pero pues ya están los resultados y son bastante interesantes. Les quería mostrar eso. Por ejemplo, digamos en los resultados finales en el tema de pronóstico, por ejemplo, presenta unos mejores comportamientos la red de 0.85, que es la línea verde acá de los porcentaje de estaciones con un pronóstico, digamos, correcto. Es mayor pues en los primeros y segundo días, y en el tercer día ya son muy cercanos las tres experimentos de asimilación. Pero en el primero sí tiene pues como alguna ventajita. Y de nuevo estas estaciones con la red completa tienden a sobreestimar un poco las concentraciones, incluso más. Entonces va a ser pues bastante interesante analizar todo esto de los temas de las posiciones donde hay sensores en la red completa y en la red de 0.8 no hay, y empezar también a hacer análisis de si en esos días hubo o no medidas de pico y placa ambiental, como para poder entender mejor pues estos resultados. Pero entonces ya están, ya falta toda la parte, digamos, del análisis, que había estado mirando otras cosas, entonces no me había podido sentar a hacer horas nalgas de escribir. Pero les voy comentando pues cuando vaya viendo cosas interesantes de acá. Eso por este lado. Por el lado de los análisis robustos, les mostré pues la idea del profesor Arnold en la reunión pasada y como los resultados. Y pues como una muy buena respuesta de él, le pareció bastante interesante como el acercamiento por esta forma de trabajar con la inflación aditiva y toda la formulación de los filtros robustos y todo esto. Me dio pues como unos muy buenos comentarios tanto del planteamiento como de los resultados. Me sugirió hacer ampliar, por ejemplo, en este análisis, el de los ensambles, hacer un análisis con un número de ensambles muy alto. Él dijo hacerlo por ahí con 100 o 200, que cuando es un número de ensambles es bastante alto comparado con el número de estados, pues la estimación de la matriz de covarianza por medio de la matriz del ensamble es bastante buena. Entonces estamos más cerca, digamos, a las características de optimabilidad. Entonces el ensemble Kalman filter pues va a funcionar bastante bien. Entonces él dice que es interesante mostrar como esa dualidad entre, entre qué es robustez y el enfoque de robustez, y qué es estos filtros óptimos y el enfoque de ellos. Entonces pues que eso va como a enriquecer bastante también el análisis y los resultados acá. Entonces estoy pendiente de hacer esos análisis. Y también ya me reuní con Andrés para hablar el tema de la frecuencia de observaciones y de todo el tema de gaussianidad. Ya me pasó pues como las herramientas y los análisis que él había estudiado con John. Ya tengo pues como eso, voy a empezar a hacer los análisis para ver si logramos o si se logra pues como evidenciar algún cambio en la distribución de los ensambles, que pueda ser interesante. Y dependiendo de eso, ya pues cuando estén esos resultados, les comento como para mirar si es necesario de pronto, o si sería bueno intentar buscar como un modelo así también pequeño de juguete, pero que cambie más la distribución o sea, que sea más no lineal, que cambie más la distribución de los ensambles en un periodo corto de tiempo, y hacer pruebas con ello. Pues ahí
miraríamos esperando como a espera de los resultados de este análisis, para empezar a abordar esto mejor desde el punto de gaussianidad y no netamente desde el punto de frecuencia de observación. Y eso también pues va a enriquecer mucho la discusión acá con respecto a estas técnicas, porque pues es bastante interesante si podemos hablar directamente de robustez frente a no gaussianidad. Entonces eso es pues como lo que he estado trabajando estas semanas. Con respecto al paper de Ciudadanos Científicos, hay algo que, una idea que le estaba comentando a Andrés que surgió una noche antes de dormir, y no sé qué tan de pronto interesante sea también para este proyecto nuevo, creo que los he escuchado hablando algo de ustedes, y es utilizar el modelo para seleccionar puntos de disposición de sensores. Me explico, yo recuerdo, no he buscado mucha información al respecto, pero voy a hacer esa búsqueda. Yo recuerdo que cuando estábamos acá la primera vez, Jan Bean expuso en la reunión de los viernes un paper sobre el tema, sobre cómo utilizar modelos y asimilación de datos para seleccionar dónde poner sensores. Entonces se basaba como en análisis de sensibilidad. Digamos, la idea sería como utilizar el modelo para hacer pruebas en diferentes locaciones de dónde poner sensores y hacer asimilación con esas nuevas configuraciones de redes o con sensores en esos lugares para mejorar el pronóstico. Y la ventaja acá, o por lo que surgió la idea, es porque esos trabajos normalmente se quedan muy en cosas teóricas y twin experiment, pues porque no, igualmente es muy complicado probar pues diferentes configuraciones de sensores porque implicaría ir a poner los sensores en las partes, pero pues nosotros tenemos la ventaja de que ya Ciudadanos Científicos es bastante densa. Entonces, digamos, si nosotros utilizamos esta red que ya está ubicada como la red prueba, ¿sí? Supongamos que dice, no, ubique sensores en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona, pues nosotros ya, digamos, los tenemos ubicados. Entonces podríamos hacer pruebas reales en un escenario real. Y yo creo que a ustedes los he escuchado también mucho hablando en el grupo de estrategias como para dónde poner sensores, dónde ubicar sensores. Entonces de pronto puede ahí surgir un trabajo interesante pues que pueda como también enriquecer el nuevo proyecto y pueda también servir como una aplicación de asimilación de datos. Algo pues como que voy a empezar como a leer sobre el tema y a ver de pronto si basados en análisis de sensibilidad cómo podemos abordar también como esa idea. Eso es pues como básicamente, digamos, el avance hasta ahora desde la próxima vez. Súper, ¿alguna pregunta, Nicolás, Andrés? Santi, en esa última idea como de las observaciones y mejores lugares donde estarían, me recuerdo también ese paper que la profesora al principio me molestaba mucho que se había leído, el de Erlande Observation Impact. Sí, De pronto ver cómo una vez se proponga una observación, utilizar de pronto esas medidas que proponen ahí para ver qué tanto impacto tuvo esa. Entonces, Uy, pues, ese paper me, sería ideal, ese es el del 2016. excelente. entonces, ¿y qué más te iba? No, no, eso ya lo habíamos discutido, que muy chévere poder eh, utilizar la simulación para ese otro fin, para sugerir algo de muestreo. Sí, aquí la idea pues inicial es como poner como objetivo, bueno, ¿dónde debo poner yo sensores para cuando yo haga asimilación, mejorar el pronóstico en las posiciones de las estaciones de SIATA, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Como para tener algo claro. Y ya empezar a hacer análisis de sensibilidad de zonas o todo esto de impacto de observaciones, empezar pues a ver como qué ideas van surgiendo de ahí y utilizar la ventaja de que ya tenemos esta red que es tan amplia y que prácticamente tiene cobertura en toda la parte baja del valle como para hacer esos experimentos. Y sobre todo lo interesante es hacerlos pues, con datos reales. Lo otro que te quería comentar, vos ahorita dijiste que no había habido mucha diferencia entre las dos configuraciones de la red, Pero en ¿verdad? términos generales, mira, por ejemplo, estos ciclos de unos dicen más. Por ejemplo, mira que hay algunas estaciones en las cuales son bastante similares, ¿sí ves?
Por ejemplo, en esta estación es bastante mejor, esta estación 25 es en el centro, es bastante mejor la estación o la configuración completa. En esta, por ejemplo, no es el caso. Esta estación queda más al sur, ¿sí? Entonces, o sea, en términos generales es más o menos similar. En algunas estaciones es mejor una configuración, en otras estaciones es mejor otra configuración. Entonces ya ahí tengo que sentarme juicioso a ver todos estos. Acá solamente presento 4 estaciones, pero yo tengo 7 estaciones de validación, sino que siguiendo algunos consejos de Arjo, que me dijo que no era tan bueno poner tantas gráficas en tantos puntos, sino como seleccionar las que fueran más interesantes, y pues las otras 3 tienen comportamientos muy similares, o sea, se pueden explicar con estas estaciones. Entonces empezar a mirar todas esas estaciones para ver qué se puede encontrar, pues cómo se puede explicar ese comportamiento. Sí, lo decía ahí como porque eh, este me parece un resultado muy importante de ese paper como para sugerir a la hora de poner redes de bajo costo, cómo optimizar esa configuración. Entonces, cuando dijiste que era como en general parecido, estaba pensando que pues no había servido de pronto como mucho, pero ver si hay zonas donde más o menos, como para que esa conclusión sea muy poderosa y me parece. Eh, des- no, después cuando hagas estos resultados más focalizados en las estaciones, seguimos mirando, Claro, de y, una. pero bacano, hombre. Sí, me parece muy alentador esa perspectiva. No sé si recuerdan a un tal Andrés Radar, Sí, que señor. en algún momento le estaba chicaneando que podía ser precisamente eso, la ubicación de los radares, la mejor ubicación de los radares basado en esos modelos, y que supuestamente iba a ser una de las contribuciones antes de que desaparecieran. Pero bueno, el punto aquí es muy bacano esa perspectiva, pues, de ya tener los datos a partir de sensores de una red tan densa y poder hacer las pruebas. Ahí el desafío, y quizás donde termine siendo incluso más contribuyente, es en cómo generalizar esos factores dentro de nuestra geografía, porque una cosa va a ser esa contribución, digamos, para lo que es el plan de muestreo de estos otros proyectos que de todos modos se enfocan dentro del valle, y entonces van a ser informados por lo que son esas evaluaciones que ustedes hagan. Pero ya cuando nos enfrentamos a ese otro problema que tenemos de, bueno, y cuando nos empezamos a salir del valle, entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar las mejores ubicaciones, incluso aunque fuera pues dentro del valle, pero por fuera de donde están estos sensores ya ubicados, es decir, en las cuchillas de las montañas, que sigue siendo esa gran pregunta para el proyecto, por ejemplo, con Elena y esos otros intereses hacia el Valle de San Nicolás? Entonces, ¿cómo generalizar esas observaciones? Va a ser una pregunta interesante. Perfecto, sí, señor. Bueno, no siendo mal, le cedo la palabra. Y entonces, ¿para Ahí sí. cuándo? ¿Cuándo hay que empezar a revisarlo? Sí, esa es muy buena pregunta, profe. Pues yo voy a empezar juicioso mañana. Mañana empiezo de lleno a ver eso, a escribir. Ya tengo algunas partes adelantadas, sobre todo como en la introducción y todo eso, pero tengo una nueva bibliografía para enriquecerlo. Entonces yo creería que por ahí en dos semanas más o menos les estoy escribiendo de nuevo para comentar y todo esto. Sí, más o menos en 2 semanas aproximadamente. Perfecto, Espero listo. estarles comentando de nuevo. Listo, entonces voy a comenzar a exponerles este recuento de actividades, de las últimas que he estado haciendo, para el paper primero de 4D en bar. Estas imágenes, de pronto no sé si alguno de ustedes la había visto, pero era para contar que Ya la se parte disculpa, yo no estoy viendo tu pantalla. No, qué No, pena. ahí ya. Todo lo... Sí, ya, ahora sí. Sí. Bueno, era para actualizar que la parte del código de MIP y la corrida y la simulación de Lotos Euros para producir los archivos
pues ya finalmente está funcionando y producen las salidas de comparación apropiadas. En esta imagen de pronto la primera de estas confunde un poco, es solo la columna del satélite del modelo de NEO2, pero las que deberíamos comparar son estas dos. La parte de la Tropospheric Vertical Column Density, estos son los días 1 y el 2, y este es el retrieval simulado que entrega luego el modelo. En este momento es solamente lo que hay para comparar antes de asimilación. Al menos que estamos viendo acá que las magnitudes con el cambio de magnitudes es coherente y pueden ser en magnitudes comparables. Entonces hice eso para los 3 primeros días de febrero, que es una ventana de tiempo de test, que estoy probando el algoritmo y vamos a ver qué sucede. Bueno, también otras comparaciones estadísticas que he estado reuniendo, scatterplot. Esto cuando me funcione y esté contento, lo quiero repetir para un factor de calidad más alto, para tener, digamos, esas dos condiciones de ingreso de datos al algoritmo de asimilación, dos diferentes cortes de calidad. Después lo haré. Esto es conversión de unidades utilizadas. La verifiqué con Disculpa, Tamo. qué pena interrumpirte, Claro que pero sí. antes de que se pase para de pronto no enredarme más adelante. Cuando hablas de calidad, ¿a qué te referís? ¿De cortes de calidad? Eso es antes de la simulación del Lotoseurus que hace con el Tropomi. Cuando uno está preprocesando los datos del EMIP, hay una bandera que llama Quality Flag y viene por defecto en punto 5 y hay que cortarlo a más alto. Punto 75 nos aconsejaba Esques, pero también he visto un paper reciente de Arjo en el cual hablan que también el corte de punto 5 puede ser útil cuando hay, digamos, mucha nubosidad o otras consideraciones. Entonces, no siempre también cortar muy alto es que sea lo efectivo. Eso es lo que va a remover, son algunos artifacts por nubosidades, me imagino otros diferentes parámetros que le entran a ese algoritmo de retrieval, que es el que entrega la concentración. Ok, Entonces, o sea, él evalúa como la calidad del dato que midió, dependiendo si hay nubosidad, si le dio bien la luz, bueno, lo que sí, haga el archivo retrieval. Y vos lo que le das ahí es un rango de los que sean mayor calidad. Esto son datos, los que no, deséchelos. correcto, sí. Ok, perfecto. Y más que calidad es confianza, precisamente por la incertidumbre de altas densidades de nubosidad. Pero con ese punto 5 lo que empieza a incluir también son mediciones de más alta atmósfera. O sea, Ese fue, mediciones que están sesgadas hacia alta atmósfera. ese fue el que vos hablaste en la presentación en Utrecht, que con 0.5 creo, con valores más bajos se alcanzan a ver como unas manchas de Exactamente. NO2 en el Chocó. Para el trabajo con descargas eléctricas, Exacto. utilizamos el de punto 5. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, esto es para recordar solamente la ventana de asimilación que estoy realizando. Este resultado es pasado, ya lo vieron, pero era con columnas. Aquí no estaba utilizando todavía satélite, las columnas sintéticas y habíamos concluido que había un comportamiento pues, de asimilación, el cual iba mejorando el análisis. Pero entonces, ¿qué pasó estas últimas semanas? Uno de los objetivos que yo tenía también era perturbar de dos maneras el parámetro de incertidumbre, de una manera homogénea. Esta ya venía por defecto en el LKF, y esta no homogénea, y es la que se realizó para esta oportunidad y para empezar a asimilar las columnas del satélite. Entonces, lo que se hizo en el código del ForDMBAR fue esta parte, una pequeña intervención en la rutina del ruido del LKF, en la cual se pusieron las ciudades más importantes. Aquí me disculpan, no puse la foto nueva, porque pues lo hice para dos dominios. Un dominio donde estas ciudades más importantes es el de Antioquia, y el dominio de interés mío es el de Colombia, donde puse las ciudades
Ya les mostraré dónde están las emisiones más relevantes según el mapa de Edgar. Entonces lo que hace la rutinita es decir cuántas celdas voy a modificar para el factor DC, la latitud, longitud, y se le introduce ese valor dentro de el DC, que es el que se perturbó. Miremos entonces, para el dominio de Antioquia se cogían las ciudades, y aquí ya eso fue una labor más artesanal, en el sentido de que ideal que pudieran como llevar un contorno según la municipalidad para uno saber cuál está perturbando. Este es el nivel de DC, a todo lo que está aquí está 1, no se está perturbando, y aquí sí. Bueno, esto todo fue mirando también los mapas de emisión de NO2, NO, aquí los vemos, ya son los del modelo para los dos dominios. Veamos, por ejemplo, NO, el NO es el principal, están a la misma magnitud, el NO2 también, más las ciudades. Acá vemos algo característico que nos llamó la atención, un punto muy raro de NO2 al sur de Colombia en estos emisores. Hay que ver si es Megan o si es Edgar el que está contribuyendo. También pensábamos pues que para dinámicas de NO2 de pronto no sea relevante, pero ya uno mirar el ozono, algo con que esto esté generando un secundario puede ser más contribuyente. De pronto la contribución también ver cómo lo corregimos. Aquí en Colombia también se tomaron los puntos donde están las ciudades y se perturba. Se perturba por un factor No, pero DC. Andrés, ese está interesante porque hay mucho tráfico fluvial. Sí, eso es todo un río, ahí vimos el zoom, Es el río pero, Putumayo. pero para que Y tenga está una... entre Puerto Leguízamo Bueno, por y el no sé tráfico, cuál sería el de arriba. por el tráfico, Y tráfico fluvial es muy contaminante, pues es un combustible sucio. sí, eso no, sí no lo había pensado, pero sí tiene unas magnitudes así que de una ciudad, pues, entonces, sí, hay que ver. Pero, bueno, los ríos principales aquí no tienen como tráfico fluvial, Magdalena o el Cauca, ¿cierto? Pero bueno, el caso es que aquí cogí, pues ya digamos, hay unas rutinas para perturbar no homogéneamente el factor de DS, que es el parámetro que se perturba, y, y se corre el LKF. Entonces, empiezo a mostrar aquí ya, luego de que tengo salidas del satélite de EMIP, se simulan y tengo los ensambles. Entonces, si simulo varias veces, tengo ensambles de esto y también se producen las salidas simuladas. Entonces, aquí lo que uno ve es píxeles contra magnitud de concentración, un zoom. ¿Por qué lo muestro así, no en tiempo? Porque estos son momentos de la 1 de la tarde en hora local. Es un momento donde hay dato. A diferencia de otro tipo de medidas, esto es una vez al día. Entonces muestro más estados versus, bueno, estados en este sentido porque es como el valor de la columna, pero si ahí me entienden lo que es esta manera de visualizar, y es con la que seguiré visualizando. Entonces yo, para saber cómo afectaba el ruido que se impriman a esos factores de C, lo que se hicieron es un experimento, dos experimentos. Uno, tenemos una expresión que ya la habíamos conocido de cómo se propaga ese ruido del factor DC, donde hay unos parámetros mu, sigma y un disturb factor que también genera otra interacción. Entonces empezaron a variar, digamos, en este sentido, mu en 1, 2 y 3, el DC para cada número de los ensambles. Aquí está visualizado pequeño para entender lo que se hace, y se mira la salida del retrieval simulado. Entonces vean acá el número de ensambles, que se ve para el 1, 2 y 3, como la magnitud eso está, de los puntos donde hay mayor concentración se acentúa. No pareciera que pasara en otros puntos. Es curioso ver esto de esta manera porque ya si uno lo hace
perturbando el otro factor, el disturb factor, lo perturbé aquí de 1, 5, 10, pareciera que hay una magnificación en toda la concentración del retrieval. Aquí vemos en negro, tenemos el Tropospheric Vertical Column Density y el otro, la comparación con el simulado de que son los que traen los ensambles. Entonces uno puede ver que hay lugares de la magnitud, si no se afecta, que pueden ser comparables, como la simulación nos pudiera de pronto corregir estas zonas donde hay una desviación. Desviación que de todas maneras tampoco está muy lejana, pues ahí todavía está en el rango de magnitud. Hay que apuntarle como a corregir esto. Entonces aquí ya en la parte de abajo se ven los dos, la misma comparación. Aquí recuerden que no se ha asimilado, se está mirando lo anterior al similar, para el vertical column y para el retrieval, y para en este eje el disturb factor aquí variando y aquí. Entonces ya después de esto, bueno, esta también es la misma análoga, pero con la comparación inicial, mu sigma, se comparan aquí con el tropospheric vertical column, y esta sí es como la primera interesante de resultado de Ford-Dienbar con la asimilación de satélite. Para este dominio más pequeño, aquí digamos hay unos errores que creemos que es en base a la interpolación en la cual está tomado. Este dominio pequeño lo corría a 0.03 y los datos estaban a 0.09, entonces el resultado me dieron píxeles como con esta característica como espaciados. Entonces lo estoy corriendo para 0.09 para ver cómo se corrige, pero en sí la distribución pues no se debería afectar porque a uno lo que le entrega esto no es en XY, sino en número de píxeles por magnitud. Entonces lo único que hice fue ubicarlos y mostrar que en este se está generando el análisis. Entonces aquí volvemos a decir, estamos en esta zona en la misma magnitud. Hay regiones donde parece que uno se está acercando a la asimilación en magnitud, hay otras regiones donde no. Entonces hay que, digamos aquí por ejemplo, este ejercicio fue hecho para 3 ensambles, unos ciclos pequeños cortos. Entonces lo que hemos conversado es empezar a meterle ensambles, a meterle ventana de asimilación y poder mostrar pues como que el método esté haciendo esté mejorando pues el resultado del modelo. Pasándome al mundo del Smoother, siento que en la implementación del código no ha avanzado como en el Ford-Dienbar, pero pues, porque es en sí lo que tengo para mostrar, pero la parte de observaciones y la perturbación no homogénea es también como algo clave para este método. Entonces siento que el avance que con el Ford-Dienbar, y es algo que también empiezo a montar como en las secciones de este artículo, el de observaciones. Son dos artículos diferentes, pero este tiene como esta otra visión, pero se alimentan del mismo input de observaciones, y es el manejo que haga. Entonces, en sí este es el resultado que tengo de estas semanas, para contarle. No sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre estas primeras implementaciones que les muestro. Andrés, una pregunta básicamente, ¿qué necesitas de nosotros para cerrar el trabajo con el Ford-Dienbar? Pues yo con estos resultados ya lo que tengo que empezar es a pulir ya las imágenes del artículo, qué es lo que voy a mostrar ahí, pero siento que ya se va cerrando. Bueno, de aquí me falta es también hacer unos gráficos de emisiones estimadas, pero digamos la parte experimental creo que voy ya llegando a un buen camino para empezar a cerrar y pulir.
en este momento no les digo que se vayan al artículo a leer porque necesito es depositar resultados y darle más forma. Pero entonces me comprometo, incluso con fecha, en menos de 2 semanas, pasarles el primer versión leíble de este ForDiemBar para que me empiecen a criticar de ahí, mientras también subo los resultados pues, que estoy corriendo. En este momento estoy corriendo Colombia a .09 para replicar esto y bueno, y ver cómo da. De ahí también tengo como la opción de empezar a subir de ensambles y ventana de asimilación para buscar que mejore, porque tengo que mostrar también que es un avance, una contribución técnica. En el Smoother, lo que... Espérate un segundito, todavía con el por bien bar. Entonces te haría una pregunta como esas desprevenidas que hace uno. ¿Estás en capacidad de decirnos cuál es la contribución de este primer trabajo? Porque todavía no la tengo clara. La contribución del trabajo es una contribución de implementación de un método en una región que no lo teníamos, donde vamos a utilizar dos diferentes técnicas de perturbar el factor de emisión para poder estimar, poder estimarlo, utilizando, y también utilizando datos satelitales. Pues, la contribución de este paper, como de pronto la vez pasada la he defendido, es más una implementación nueva en una región, pero digamos ahí hemos llegado a la discusión como de que lo novedoso del paper está en ese escenario, con más de nueva implementación. No sé Inso, si tiene preguntas o Nicolás tiene preguntas, si no, para seguir preguntando yo. No, yo ¿Qué por el relación has momento visto que estoy... tiene el trabajo? Perdón, No, solo había dicho que yo estoy bien, que por el momento no. Bueno, Andrés, tú estabas hablando que ibas a avanzar un poquito en lo del número de los ensambles y las ventanas. Para realizar esa actividad, ¿tienes pensado o tienes en tus planes aplicar algunas de las lecciones aprendidas cuando se hizo el diseño de experimentos sobre el Lorentz y lograr algún tipo de resultados en ese sentido? Pues yo lo del Lorentz lo había ya sacado hacia el otro escenario del paper con John que empezamos y con Alexa en el diseño de experimentos. Pues yo puedo replicar como la metodología, que es lo que venía haciendo ahí, de aplicar el Blackett-Burman y un Box-Benken, pero no sé si, digamos, en la parte, pues tendría que pensarle bien, porque en la parte, digamos, solo experimental, creo que son unas rutinas que con el Lorentz se hacían cómodamente corta, pero aquí ya hay que hacer unas corridas de este y cada corrida es de varias horas, entonces, pero... No, pero espérate que creo que no me hice entender. O sea, cada una de las cosas que pasan en la formación de ustedes no son improvisadas, pues, o sea, cada uno de los elementos de direccionamiento tienen un motivo. El asunto es que veo que vas a empezar a hacer pruebas a lo loco, ahora que tienes el código funcionando, con número de ensambles y con ventanas. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿tienes pensado orientar estas modificaciones utilizando lo que aprendiste del trabajo con el Lorentz? No estoy diciendo que hagas exactamente lo mismo, pues porque es que el trabajo con el Lorentz fue básicamente para que tuvieras una noción de no solo cómo implementar el método, sino del efecto del número de ensambles y la ventana de asimilación en este tipo de técnicas. Entonces la intención es que si tú vas a empezar a hacer una variación en el número de ensambles,
y en la ventana de asimilación haya un argumento o al menos haya un marco referencial para poderlo hacer. No vaya a salir que nos digas que le subiste eso a, no sé, a 50 ensambles o a 20, 30, 60, 80 y la respuesta sea, ah, no, por probar. Pues es como haber perdido el camino recorrido anteriormente. O sea, aquí ya tienes unas conclusiones acerca de cuál es el efecto de uno u otro. Y recuerda muy bien lo que habíamos hablado de la dinámica de los contaminantes, los ciclos de los contaminantes, y la frecuencia de las observaciones que tienes para poder hacer asimilación. O sea, son factores que hay que tener en cuenta antes que empieces a mandar y a mandar y a mandar simulaciones. Listo, no, yo lo voy a pensar a la metodología experimental para probar eso, porque también teníamos como esa metodología de análisis de sensibilidad más hacia lo de Alexa. Tengo que como sopesar cuál de las dos metodologías me pudiera dar en términos como prácticos más, como con lo que voy a hacer. Pero sí, no le he pensado como a esa parte. Primero me estaba enfocando en tener un resultado, comprobar que el resultado me funcione con los satélites, y ahora para refinar entonces esto de este paper sí voy a pensarle más a la metodología. Pues si ya sí siento que ya me está funcionando y me está asimilando, ahora cómo argumento eso más estructuradamente. Sí, sí. Si pudieras pensar en eso para la semana que viene, sería muy interesante hacer una discusión y pues obviamente a la luz de lo que ya tienes aprendido de antes. Al menos a mí me gustaría mucho saber cómo lo discutimos. Listo, sí. Para la Desde el otra semana entonces. fenómeno, desde el modelo, desde la dinámica y desde lo que ya aprendiste con el loro. Listo, sí, señora. La otra semana tengo mejor argumento con eso. Muchas gracias, Andrés. Ahora John tiene muchas cosas para contar hoy. Hola, tengo muchas cosas para contar. Bebí tanto, la verdad. No sé. Bueno. A ver, yo me estaba moviendo como en varias direcciones. Digamos, la parte, esto de las simulaciones que estábamos realizando, pues yo ya me quedé con 47 realizaciones que hice el modelo usando observaciones provenientes de una distribución estándar. 49 que provienen que tiene media 0 y varianza 0.5. ¿sí? Entonces, lo que hice fue, en esencia, sacar, no sé si el profesor Nicolás está pues, más o menos enterado de lo que yo estoy haciendo, al menos pues en esta parte, y lo que hice, a ver si lo muestro por acá, es que tenemos una variable que es temperatura dentro de las condiciones iniciales del modelo, de lo que le ingresamos pues al modelo. Entonces lo que hacemos es coger esa variable inicial y perturbarla usando, para este caso de aprendizaje, usando observaciones provenientes de una distribución normal. Lo que hice en esta parte fue utilizar una distribución en el que la media es 0 y la varianza es 1, y otro en el que la media es 0 y la varianza es 0.5. Entonces, después de que se hace, es decir, le estamos induciendo un ruido aditivo a la variable temperatura. Y posteriormente llevamos esa variable a la condición inicial y el modelo se ejecuta. Entonces, acá, digamos, lo que tengo es el modelo en el que se corrió, pues, usando las condiciones iniciales originales, las provenientes de GFS, y tenemos algo como esto, y posteriormente, ya con las realizaciones, nos queda, digamos, algo como, aquí estamos analizando 3 variables, que son temperatura, humedad y presión.
Entonces, digamos, esto es para cuando tengo una distribución normal estándar y esto de acá, una 0.5. Yo que he notado con esto que el impacto de alguna forma con lo que he mirado es que el impacto de las perturbaciones cuando se hace pues, con la distribución estándar es un poco mayor a Disculpen, yo no le estoy escuchando bien a John. ¿Soy solo yo o...? Yo Los tampoco le análisis estoy que he escuchando hecho, bien a esto John. como para entender. En un momentico, porfa, yo apago aquí la cámara. No. Hola, ¿me escuchan mejor? Pues sí, empezaba a ver de pronto si... Sí, no. Dale, computador. Hola. Bueno, entonces, este es un ejercicio de prueba para mirar pues cómo funciona el modelo respecto a perturbaciones que se le inducen a las condiciones iniciales y de frontera, y como para hacernos una idea de cómo reacciona el modelo pues ante las modificaciones que se están haciendo. La intención pues sería que o cuando acá entonces lo que estoy representándole son las gráficas de tres variables: temperatura, humedad, presión. Mm, Entonces, voy a ir un poquito más adelante. Si miran acá, pues el comportamiento en cualquier caso, yo no sé si se pudiera llamar caótico o pues, es muy diferente, pues digamos, al que uno pudiera observar la, cuando no se han perturbado las condiciones iniciales. Eso, De perdón, te aquí solamente se interrumpo. está perturbando ¿Cuál es una la sola de las distribución? variables que se están analizando y se está mirando cómo esa variación que se hace en la variable temperatura afecta las otras variables. Porque escoger la variable temperatura, digamos que es un poco más controlable la perturbación que yo pudiera hacer con temperatura en términos de magnitud, porque la dificultad que me conseguí cuando estaba haciendo este trabajo era que, y es lo natural, y es que no se puede perturbar de cualquier manera las condiciones iniciales del modelo porque nos salimos del sentido físico y digamos que no correspondería con lo que está sucediendo en lo que se representa. O sea, digamos, es tener un valor de temperatura que es muy grande, que entonces no tiene sentido dentro del modelo y entonces la corrida se cae. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera como se perturba en términos de magnitud y en términos de forma también como se hace. Entonces, por ejemplo, colocar un ruido que sea multiplicativo puede ser, digamos, no nos va a llevar a nada. El modelo no nos va a funcionar, que digamos no cumple con lo de la física. Acá, digamos, estas grafiquitas con las que Andrés me ayudó, lo que tiene aquí es eh, todos
las realizaciones que tuve del modelo y en relación con la media. Digamos, aquí se puede ver un poquito más claro la magnitud de lo que sucede en el modelo cuando se hacen las perturbaciones. Se pueden tener picos extremadamente altos, pero también, digamos, sacar un número que es del orden de menos 0,5. Entonces, lo que uno puede mirar es que esa perturbación o esa magnitud, como es de esperar en este tipo de modelos, pues no hace un desplazamiento de toda la masa, sino que, es decir, no es el modelo, aquí lo que muestra es claramente que no es un modelo pues lineal, por la medida, por la manera como se está comportando acá. Bueno, digamos aquí estoy presentando entonces la gráfica para los dos. Como uno pudiera decir, el impacto que yo veo es que para el caso de la distribución estándar, normal estándar, pues se nota mucho más. Es por el orden de el tamaño pues Edinson, de las muestras que se toman. A ver, Edinson, acá Edinson. tengo, digamos, unos grafiquitos que tienen que ver pues con la desviación estándar y sería como para mirar en el tiempo cómo se están relacionando pues las dos realizaciones, utilizando los dos tipos de perturbaciones. Edinson, ¿tú me estás escuchando? Mm, ¿Nadie más me está escuchando? Profe, sí, yo te estoy Sí, profe. escuchando. Yo también. sí, Yo no me estoy escuchando, ¿sí me está no, escuchando? no. Yo Dime, no. profe. Yo no ponga en Ah, mute a la sí, profe. claro, si ¿No no, no ponga me qué? ignores. Ah, Don, bueno, subí porfa a la gráfica B, porque la primera pues claramente preserva gaussianidad, la segunda evidentemente es no gaussiano, entonces pues sí me parece lo que están en mis expectativas para el abordaje con los filtros no lineales, pues los filtros de partículas, entonces pues, son resultados que van en la vía de lo esperado. La pregunta es para profe, B, profe, dime. ¿sabes qué pasa aquí en estas gráficas? No, que no lo conté. Y yo creo que por eso es la observación que estás dando de gaussianidad, que también la tengo más adelante en una gráfica que se ve un poquito más claro. Y es, aquí yo tengo esos son los ensambles en relación con la media. Pero acá lo que yo tengo son las desviaciones de los ensambles en relación con lo que yo llamo background acá, que es el modelo sin hacer perturbaciones. O sea, estas son las desviaciones. Eso es lo que me estás diciendo. Si estoy como... Es la que quería saber. Subí porfa la gráfica de arriba donde están estas mismas pero sin verde. Pues a mí me gusta cómo están dando los resultados. Eso, ahí se ven todas las realizaciones y se ve que eso no es gaussiano. Sí, ahí están todas las realizaciones. Perfecto. Sí. Y se ve que eso no es gaussiano tampoco. La diferencia entre el A y el B, que no logro ver por la resolución, es cuál. O sea, A son qué variables, porque ahí tienes temperatura, humedad, presión. Y entonces en A tienes un comportamiento y en B tienes otro. ¿Cuál es B? Son las mismas variables, pero la diferencia, a ver, acá tengo, esta es aquí son las realizaciones, las gráficas de las realizaciones. Acá son las gráficas de las desviaciones, en B. Desviaciones de la media. Ya. Sí, señora. Y porque, bueno, sí. De pronto sí es un buen indicador pues de no gaussianidad, pero imagino, ya que me dijiste que más adelante hay un análisis de eso, dale, continúa tranquilo. Bueno, entonces voy a saltarme. Bueno, acá estaba pues haciendo
el análisis de normalidad, pues como lo estamos haciendo con Andrés, acá te muestro pues como las gráficas un poquito, yo sé, acá lo que tenemos es, yo lo que estoy haciendo es una simulación que dura 3 días, ¿cierto? Entonces estoy haciendo el análisis aquí, haciendo una prueba de normalidad para los dos casos, el primero es estándar y el otro es .05. Y entonces lo que yo estoy mirando acá es que es como si la normalidad se preservara, uno la pudiera observar en mayor medida en el caso en el que la varianza es más pequeña. ¿Sí? No creo, debería de ser, a ver, estadísticamente dicen que el tamaño de muestra con el que tenemos acá, el tamaño de ensambles, debería de ser bueno, porque estoy hablando de 47 y 49 realizaciones. Pero entonces los comportamientos son diferentes en términos de temporalmente hablando, son diferentes. Y además en el segundo plano, pues es como si la normalidad se preservara más que en el primero. Ahí lo que estamos haciendo es análisis de normalidad, parándonos en cada uno de los puntos y analizando la normalidad de los ensambles, de las realizaciones del modelo. Entonces, a ver, por acá ya lo que estoy intentando es como dibujarla. Sí, señor. Disculpa, pero yo no entiendo muy bien esas pruebas de normalidad y por qué así tan binario. No, porque aquí solamente lo que estamos mirando es si el resultado de la prueba es, a ver, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos induciéndole un ruido normal al modelo. Y lo que estoy mirando es qué tanto se preserva o en qué puntos de la ventana de simulación se preserva la normalidad o la normalidad está presente. Entonces aquí uno lo que me dice es que con una confianza del 95% es en ese punto, aquí en este punto, por ejemplo, es normal. 0,1. Listo. Yo Bueno, disculpa, que sea pero o que no sea. entonces quítale esa escala de colores, porque si realmente solo te interesa 0,1, no tiene sentido tener ese gradiente. Sí, ya. Listo. Listo. Sí, hay Ya. que cambiarlo. disculpa, yo sí estoy enredado. ¿Qué es la escala? ¿Qué es X? Tiempo. Sí, X es tiempo. ¿Y qué es Y? Porque veo que lleva de 1.505. No, pues es que realmente esta escala hay que modificarla porque... Ya, eso es un punto, pues es un valor únicamente, solo es un valor, ¿cierto? Sí, o sea, yo me paro en el eje de las X, hago un corte y en ese corte hago la prueba. Listo. Y entonces vos cogiste, para ver esa normalidad, vos perturbaste las condiciones iniciales de la temperatura y aquí lo estás haciendo con base en la temperatura. Sí. Coges la temperatura en una celda y miras cómo es la distribución de todos los ensambles en esa celda. Sí, en una celda y para todo el tiempo, para todos los tiempos. Una celda para todo el tiempo está viendo la distribución de todos los ensambles. Sí. Y has visto diferentes celdas y eso cambia. No. Esa prueba no la hemos hecho. La verdad es que, de hecho, yo le dije a Andrés que hiciéramos eso y no lo hemos hecho todavía. Porque sí sería bueno. Solo tenemos Sí, pendiente, ¿cierto, Andrés? No, o sea, no por entendí. un estado, no una variable, un estado. Ahí estás viendo únicamente un estado, ¿cierto? Sí. La temperatura en una celda. Entonces habría que ver si ese cambio de normalidad se da por estados o en general. ¿Sí me hago entender? O sea, si todos los estados en general tienen esa distribución o si es únicamente ese estado. O buscar si hay alguna forma, no sé, pues yo no desconozco, si hay alguna forma de probar todo el vector de estado al tiempo, o por lo menos todos los estados de esa variable.
Si hay una forma como de ponderarlos todos, no sé. Hay que mirar, pero la verdad eso no lo había pensado. Revisar en otra celda y otros estados. Por ejemplo, que lo pudiéramos hacer como, pues, no sé, había que mirar cómo se generaliza, Santi, para que esta gráfica nos representara, no sé, Bueno, Por lo menos todo que el represente la mapita. variable, toda la variable principal de la temperatura. Podríamos hacer mejor. nada desde ayer. Muchas gracias. No entendí Muchas ahí, gracias. no te Yo entendí ahí, tengo una Santiago. consulta. Porque De mira, nuevo, lo del doble perfil. Me dijeron entonces las enfermeras que tenía que es que certificar ahí la que ponga Ah, hay dos, el doble perfil como de dos conceptos que unas veces se enredan mucho, ¿cierto? El de variable y el de temperatura. ya no ha vuelto, hace una semana le entregué a la Tu variable es la residencia temperatura, pero como vos estás sí, especificando porque hay que ser. en diferentes puntos, tenés diferentes estados, ¿cierto? Que corresponden a la misma variable. Entonces, que por lo menos el análisis vos lo puedas hacer sobre todos los estados que corresponden a la variable temperatura y que por lo menos puedas generalizar con respecto a la temperatura. Sí. O sea, que llegue, no sé si pueda suceder el caso que la temperatura siga teniendo un comportamiento gaussiano, pero la presión no, por decir alguna cosa, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces, mirar de pronto por lo menos intentar generalizar, porque por el tamaño de Worf, pues es prácticamente imposible decir que todo el modelo, todos los estados dejaron de ser gaussianos, pero por lo menos ver si se puede generalizar al punto de, por lo menos la variable temperatura pierde gaussianidad. sí, Lo que pasa, sí, Santi, sí. es que el tamaño de Wolf tampoco es que sea tanto, porque están las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, con que una variable pierda gaussianidad, si tú miras las ecuaciones y ves el acoplamiento, es pues obviamente altamente probable que las demás lo Las hayan otras leído. pierdan. Pero yo quería como también llamar la atención sobre lo mismo de Andrés. Yo, Olga Lucía, tengo clarísimo qué es lo que estoy buscando con ese paper. John, ¿pudieras hacer el esfuerzo de sintetizar cuál es el objetivo de ese trabajo? Por favor, pues como para el resto, para que entremos todos en contexto, porque pues es claro que tú estás haciendo múltiples simulaciones de un proceso, obviamente lo estamos abordando desde el punto de vista de procesos estocásticos, estás mostrando que te interesa ver si es gaussiano o no gaussiano, pero ¿cuál es el objetivo de hacer ese ejercicio para que todos estén en sintonía con eso que estamos mirando? Hacer el ejercicio Pues, de pensando. lo que yo pretendo, pues, que entiendo que quiero hacer con eso es mirar qué tan sensible es el modelo en términos de las perturbaciones que pudieran tener las observaciones. Y en este caso, ¿Las mirando observaciones o las condiciones iniciales? bueno, las condiciones iniciales. O sea, la Ah, sensibilidad del modelo, las condiciones iniciales, en este caso, partiendo de la perturbación de una de las variables dentro de esas condiciones iniciales. Entonces, lo que me permitiría a mí este ejercicio es ver, pues de alguna forma, cómo se va moviendo o se va moviendo, asumiendo de que las condiciones iniciales que yo estoy trabajando, que son de GFS, están perfectas, son ideales, están bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esas condiciones iniciales les genero una alteración? ¿Cómo cambia entonces, el pronóstico o el forecast dentro del modelo? Pues, ¿cómo se mueve? Eso, digamos que es medir la sensibilidad del modelo, es como la intención. En este caso, a bueno, partir de un... y Sí, entonces tú hablas de medirlo, ¿cierto? Entonces estás haciendo una prueba de gaussianidad. Ese dibujo que está ahí es una prueba de gaussianidad. ¿Cuál prueba de gaussianidad? Porque pues mira que Nicolás te preguntó, esa es una pero prueba de no es Shapiro. claro sobre eso. Esa es una prueba de Shapiro-Wilk, que es de las que más se usan, pues, para analizar normalidad. Funciona bien esta prueba cuando no se tienen muchas observaciones,
e incluso teóricamente la prueba funciona bien para uno poder establecer si las observaciones que se están analizando provienen de una distribución normal cuando se tienen de tres observaciones hacia adelante. Esto también uno puede mirar que tiene problemas de comportamiento cuando hay demasiadas observaciones, entonces ya el test de normalidad comienza a presentar fallas, aunque ya hay algunas correcciones que se le han presentado a la prueba de Shapiro-Wilk, que es la que se está utilizando acá. En este caso puedes argumentar que es la prueba adecuada para verificar si hay normalidad o no dentro de la evolución de la variable en la ventana de simulación. ¿Sí o qué? Sí, señora. Esa es la forma en la que hay que decirlo. Listo. Entonces ahí tienes temperatura. Santiago estaba hablando de que si la temperatura se comporta así, hay otras que puede que no, y puede que realmente unas sigan siendo gaussianas y otras no sigan siendo gaussianas. ¿Tienes manera de cuantificar, porque veo que le argumentaste a Nicolás con un intervalo de confianza, ¿tienes manera de cuantificar esa no gaussianidad en términos de alguna variable estadística? ¿Has pensado en eso? ¿Has avanzado en ese sentido? Cuantificarlo en una variable estadística. O cuantificar de alguna manera la no gaussianidad. No, profe, no. Entonces de pronto puedes empezar a pensar, porque la idea de hacer una cantidad de simulación, de usar simulación de Monte Carlo para poder analizar cuáles son la sensibilidad del modelo y la incertidumbre del modelo ante cambios en las condiciones iniciales, tiene como objetivo intentar establecer una medida de la no gaussianidad o unas cotas. ¿Unas cotas de qué? Unas cotas de incertidumbre a condiciones iniciales y de frontera, que nos permitan a la larga, ya Santiago va a ver más o menos para dónde voy, a la larga poder decir, listo, nuestro modelo o la versión del modelo que tenemos con los parámetros que tenemos es asimilable utilizando esta técnica dentro de estas cotas, porque normalmente cuando tú vas a hacer una asimilación de datos tienes que generar un ensamble, pero pues la generación de los ensambles en el modelo como WRF es muy distinto a la generación de los ensambles en un modelo como Lotus Euros por la misma dinámica. Es muy bueno empezar a establecer o a pensar en cómo medir esa no gaussianidad, puede ser en términos de las funciones de densidad de probabilidad discretas que puedas empezar a construir y decir, bueno, estos son los límites superior o inferior de incertidumbre en condiciones iniciales que yo voy a permitirme cada vez que haga una simulación de WRF. Me explico. Si tú tienes en la vida real, tú usas condiciones iniciales de GFS, pues obviamente ellas vienen de otro lado y tú no sabes cómo las generaron. Pero si la diferencia entre las que estás utilizando para el día de hoy y el día anterior está por fuera de esas cotas, lo más probable es que uno vaya a tener resultados que diverjan de lo que veníamos reproduciendo en la dinámica. Entonces, el objetivo de este trabajo es poder afirmar hasta dónde vamos a tolerar cambios en esas condiciones iniciales y de frontera y poder decir, listo, estas funciones no gaussianas que aparecen ante esos cambios en las condiciones iniciales o de frontera tienen estas características, que si bien no son normales, pueden ser bivariadas, multivariadas, pueden ser multiparamétricas o se pueden aproximar a, no sé, cualquier cosa. Y eso básicamente es la primera pista, John Edison, a la generación de la función de importancia para la solución del teorema de Bayes en esa asimilación de datos. Entonces, de pronto ponte eso como una meta ya, para que no se vuelva este paper la tóxica tuya, es empezar a ir concluyendo acerca de esas características de esas distribuciones, para que cerremos esto con una hipótesis. Efectivamente, las condiciones iniciales de la frontera aguantan hasta esta potencia de ruido gaussiano o lo que sea, y me pueden generar distribuciones no gaussianas con estas características. No sé, colas pesadas o lo que tengas que hacer. ¿Listo? Sigan que aquí voy a la enfermera. John, yo iba a complementarte ahí
también recordar que el otro ejercicio que vos propusiste para lo de Lorentz era hacer múltiples realizaciones de eso para ver cómo con diferente número de experimentos se replicaba y uno podía decir algo acerca de la probabilidad. De pronto también te sirva ahí para cuantificar, no sé, porque la probabilidad como que pide algo de una cuantificación estadística, pero si esa otra, si bien es como más de la probabilidad que se dé el evento, también se le podría sacar ahí algo para cuantificar eso. Y recuerdo lo último que no llegamos a avanzar, pues digamos hasta el punto que vos sugerías encontrar las funciones de probabilidad discretas de cada distribución. Creo que ahí también habría otra manera como de poder como enfocar el ejercicio para cuantificar. Pues deberíamos volver a pensarle ahí como que ahí nos quedamos creo que la vez pasada. Sí, sí, fue lo último que hicimos y de hecho de, de, de esa discusión como que llegué a estas serían como los histogramas que representan pues la parte discreta de las distribuciones de probabilidad de las variables que estamos conversando. Están Entonces, muy por ejemplo, bonitas. la parte superior, la gráfica superior corresponde al background, ¿sí? A el que utilizamos en el modelo para realizar el modelo sin hacer perturbaciones. Y lo que uno puede observar de las gráficas es que en la segunda, qué pena, es la de cuando yo tengo una distribución estándar y la tercera cuando tengo una con 0 y 0.5. Entonces, las distribuciones de probabilidad de las tres son muy parecidas, ¿sí? Ujú. O sea, en términos de forma, las distribuciones son muy parecidas y uno podría decir que mm, que la variable de presión es una distribución que tiene un sesgo hacia izquierda y las otras es como, pues tienen una cola izquierda y las otras las tienen como a derecha, pero yo voy como no sé, no decir por la falta de datos, pero pareciera que la temperatura, no sé, o sea, no me queda como tan claro porque la cola por acá está supremamente alta, al igual que con la humedad. Pero ¿Sabes bueno, qué, eso John? ¿Tú te acuerdas lo que falta hizo de... Elías, que fue el trabajo de análisis de los datos con los kernels? Porque es Sí, que el señor. trabajo que hizo Elías fue básicamente ajustar los datos a unos kernels de probabilidad. Y es el paso siguiente a lo que tú estás haciendo. Entonces, no te confundas porque hacia la derecha, estoy hablando, voy a enumerar esa matriz, ¿cierto? En la número 4, no te confundas porque si en la Sí, número 4 hay uno o dos variables que estén altas, porque es probable que si uno modela esto con kernel se van a quedar sesgadas a derecha o izquierda y quedan caracterizadas. Yo creo que con que hagas eso, hasta ahí quedo feliz. sí, En decir entrada, salida, y pues le voy a decir a Elías, después más tarde que pueda le mando esto, para que este análisis lo hagan con los kernels y ya nos quedan en términos de funciones de probabilidad. Y con eso nos queda la función de importancia para el filtro. exactamente. O sea, ya digamos, nosotros sabiendo aquí cómo se comportan esas variables, ya uno puede tener funciones de importancia para hacerlo del filtro de partículas aquí. Roleamos, súper, muy bonito. Bueno, y entonces, esto es para las realizaciones y acá tengo para las desviaciones. Entonces, estas son la segunda fila y tercera, son las gráficas de las desviaciones de las tres variables. Entonces, mira, pues acá los datos están bien centrados, digamos, en su mayoría alrededor de la media original de las distribuciones que se generaron. Entonces, aquí uno también podría pensar en determinar el kernel de estas 6 gráficas y yo creería que, digamos, como que no sé hasta qué punto podamos caracterizar las desviaciones como gaussianas, eso qué tanto nos puede Pero son muy aportar. bien comportadas. O yo quedo muy contenta con esas dos caracterizaciones porque ellas quedan muy bien comportadas así.
O sea, tienes no gaussianidad con colas pesadas hacia derecha e izquierda y con una buena centralidad, lo que hace que podamos garantizar que no diverge el proceso estocástico, sino que se mantiene alrededor del determinístico. Esas son buenas noticias, ¿no? Sí, señora. Pues yo paré, como le decía, yo ya paré pues de realizar realizaciones, porque además del tema computacional, me parece que tener cerca de 50 realizaciones del modelo es como suficiente para uno hacer una buena caracterización. Pues se puede contar con algo de confianza los resultados que se muestren. Y sí, como que en esta... Cierre Sí. tranquilo. Señora. Cierre tranquilo ese paper que yo estoy contenta. Pues me parece que con lo del kernel queda muy bonito. Listo, sí, digamos que ese es como lo otro que estoy intentando mirar. Por ahí conseguí el paper de Elías que él referenció pues en la charla y estoy, la verdad no lo he empezado a trabajar, pero sí lo tengo ahí para avanzar en esta dirección que tú me estás diciendo pues de darle pues el cierre con esto, caracterizando las distribuciones de de las realizaciones que tenemos del modelo. Bueno, ya digamos en esa dirección es eso que tengo para mostrarles. Mm, en el tema pues de análisis de sensibilidad, lo otro que estoy haciendo con la profe Ángela, como viste, profe, nos estamos moviendo al modelo 4.2 para el tema del trabajo netamente mío, o sea, digamos el tema pues de lo que voy a hacer de aquí en adelante en el doctorado para mis resultados, pues como para los resultados entre comillas personales, y lo que miramos en esa nueva versión del modelo es que es un poco más estable en términos de la dinámica y que también hace una mejor representación de procesos cuando la geografía es como la nuestra, que es compleja. Entonces, digamos, pues, nos movimos, es la justificación que hemos como para moverlo en el tema del trabajo pues, que nosotros vamos a hacer con el modelo. Ya ayer me desligué un poquito de los muchachos de Apolo, porque lo que estaba era dependiendo de ellos para la compilación del modelo y ellos han tenido pues dificultades y como que entienden el modelo de una forma muy diferente, de hecho pues, no lo entienden. Entonces lo que hice fue hacer la compilación del modelo independiente, lo hice solo y ayer logré hacer una prueba, que eso son muy buenas noticias porque ya Juan José hizo una prueba del modelo y con la configuración que teníamos en el clúster de la UDA. Entonces yo ya digamos que puedo decir que ya hice la prueba en el de nosotros y se le van a hacer pues algunos ajustes adicionales y se va a hacer algún análisis. Esperaría que mañana lo hiciéramos con la profesora para cerrar esa parte y pues posiblemente empezar a obtener resultados dentro del modelo después de que evaluemos lo que tenemos hecho hasta este punto. ¿Qué estamos evaluando? La cantidad de niveles verticales que se van a trabajar y evaluar, por ejemplo, la fuente con la con la que nos vamos a casar para obtener algunos resultados dentro del proyecto de Sport 2. Sí, es como eso. No sé si hay alguna preguntilla ahí o alguna cosa que se me haya escapado, profe. No, como te dije, estoy muy contenta. Yo creo que ya puedes ir cerrando ese. Sí, creo Sí, que sí, era todo. dele tranquilo para que se mueva al 4.1. Ciérrelo tranquilo, que ahí le va a salir una hipótesis muy bonita de funciones de importancia. Listo. Yo que estaba todo pesimista, bueno, gracias a Dios. Y ve Ah, que bueno, yo listo. no soy predecible, no soy predecible. No, listo. Eso era pues lo que tenía para mostrarles, compañeros.
No, pues excelente, muchachos. Muy bacano, todo, buenos avances. Yo quería tocar un pequeño tema con todos ustedes, que es un poco trivial, pero de todos modos alinea la comunicación. Este es el momento, hay otros temas importantes que tratar. No, ya, yo creo que esos eran los avances de asimilación. Listo. Bueno, este tiene que ver con Maui, porque los he escuchado varias veces pues, hablar del proyecto Maui. Y la verdad, Maui nunca existió como proyecto, al menos cuando Olga, tú formulaste ese nombre, era más como que la iniciativa general de todo el trabajo y los distintos proyectos. Incluso en el proyecto Expo R2, en la justificación del programa lo tenemos como que encaja dentro de lo que es la alianza. Sí, Maui Entonces, es todo el para mí grupo, Maui pues, sigue Maui siendo es una el grupo. iniciativa. Exacto, Maui es toda la iniciativa, no hay un proyecto Maui que está siendo reemplazado por un proyecto Expo R2. Exacto, no, o sea, el primer proyecto se llamaba asimilación de datos, que es el de Santiago y Andrés. El segundo es el de Correcto. sensibilidad e incertidumbre, que es el de Edison, que hasta se lo corregí en el formato de renovación de beca. Ajá. Y el tercero es el Core 2. El cuarto es Core 10. Y el combo se llama Maui. Exacto. Este semestre que acaba de pasar, ustedes han estado hablando de que Maui se está acabando y está siendo reemplazado por Expo R2. Y lo digo es porque como en todos los formatos de los reportes tenemos Maui y entonces proyecto y ponemos específicamente cuál de todos ellos es. Entonces, como para mantener armonía en cómo nos referimos a los proyectos. Ese era mi elemento trivial de la mañana. Ah, bueno, de una vez si quieres hablemos de lo de los reportes. Me habías pedido un espacio para hablar de los reportes y como ahí están los muchachos, de una vez los reportes de mi ciencia. No, yo creo que es una conversación entre tú y yo. Bueno, muchachos, les cuento entonces. Ustedes saben que yo para marzo les había mandado un email a todos pidiéndoles para Export 2 unos reportes. Entonces a Santi le había pedido el del inventario de emisiones, a Edison no me acuerdo, además que le pedí algo de Word los 2 euros, yo creo que fue Word los 2 euros, a Yarse tampoco me acuerdo, en este momento no tengo capacidad cognitiva para recordar. Del Smoother. Pero acá, el Smoother, entonces yo les pedí para marzo unos reportes, o sea, les asigné temas. Leandro el modelo de tráfico, Santi el inventario, mira Santi que no estoy metiendo nada de asimilación, solo el inventario, a Yarse de pronto el Smoother, que el Smoother tiene mucho futuro para el trabajo aquí en Expo2, y a John creo que fue vos los 2 euros. Entonces la idea es que... Aquí tengo la lista. Ah, maravilloso. Si la puedes compartir, yo mandé un email grande donde había asignado reportes a todos los proyectos prácticamente. A mí no me va a dejar compartir, bueno, de pronto puedo compartir pantalla, pero no me deja poner nada en el chat por no ser miembro del grupo. Un segundo. No, pantalla más útil para poderlo leer. Entonces, muchachos, la invitación es, por favor, no a que llenen esos reportes como unos locos, no, es para que retomemos esos reportes y les pongamos un poquito de amor. ¿En qué sentido? En ponerle unas grafiquitas, en explicar muy para dummies, pues sin pasar los papers ahí. Ahí está. Yarse el Smoother, Edison Word los 2 euros, Leandro modelo libre de escala, Santi el inventario. Entonces, ideal. Y si bien recuerdo, Yarse ya lo entregó. Sí, yo lo envié, pero también creo que lo podría complementar con algo más reciente, como la parte de los parámetros, la perturbación de parámetros no homogéneos, que también es fría y sí. Es lo que les
estoy pidiendo no es que hagan uno nuevo, sino que nutran esos. Por favor, marzo, abril, mayo, junio, claro, con cierre el 30 de junio, porque sería el segundo trimestre, sobre esa misma línea. Entonces es hacer una segunda versión del mismo reporte para tenerlos, por favor, y eso nos ayuda muchísimo para tener organizados los avances, porque no tienen que ser grandes avances, pequeños pero sustanciosos. Por ejemplo, Santi, poner ahí que sometiste la primera versión de ese inventario y las observaciones que tuvo también es valioso como reporte de investigación. Y se adjuntan estos borradores de los papers que tenemos, que también es bueno reportar eso. En relación al trabajo que está haciendo Elías no va a tener, como les habíamos anunciado, estudiante de doctorado, sino 2 de maestría. Entonces, en este momento él no tiene fuerza de trabajo allá y sería muy interesante que aprovechemos el esfuerzo que se ha venido haciendo con Sara y con Juan Soto, en no sellarse o John, pedirles por favor que me ayuden a gestionar que ese esfuerzo quede dentro de un reporte. Porque es un esfuerzo que va orientado hacia la asimilación del WRF, que es uno de los objetivos del proyecto de ensamble de modelos. Entonces, igual yo le pido pues a Sara que me llene el reporte, pero de todas maneras para que sepan por qué es que le voy a pedir que me transformen eso en un pequeño documento. Porque a partir de ahí es que nos vamos a parar para hacer el trabajo tanto en Barranquilla como acá, bueno, etcétera. Solamente eso les quería pedir, muchachos, por favor, que nos ayuden con eso. Listo, claro que sí. Perfecto. Listo, anotado ya aquí en la agenda. Gracias, Santi. No tiene que ser muy detallado, pues, pero sí bonitos, como al 30 de junio. Una versión más bonita. Pregunta rápida, ¿ese es en español o en inglés? El formatico de MinCiencias, el email que me mostró Nicolás. Sí, ahí está. El email está en el formato de MinCiencias. Sí. Pero sí queda la pregunta, ¿Colciencia nos recibiría material en inglés o tiene que ser todo en español? No, en español, para que le quede así como a chombia. Igual los papers están en inglés y adjuntamos los papers. Pero bonito en español. Venían en español igual. Ah, bueno. Sí, así fue como yo empecé a hacer el reporte. Sí, bonito. Y aunque los dibujos tengan los labels en inglés, pues, pero al menos explicar un poquito en español el asunto. Listo, señora. No lo tomen como una tonelada de trabajo, solamente como poner las gráficas, hacer unas explicaciones para tener material que socializar, muchachos, porque recuerden que es importante tener ese material disponible para que consulten las personas, estudiantes de pregrado, estudiantes de otras universidades. Yo las cuelgo en la página y además pues lo mandamos a MinCiencias. Listo, señora, claro que sí. Está perfecto. R. Recibido, profe. Yo les pague, muchachos, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, nos vemos entonces. Bueno, Listo. saludos. Feliz día. Ah, Abrazo. Luego. Buen semestre. bueno. Sí, ya terminé.